y nosotros decidimos apoyar la candidatura de Pedro Castillo para frenarle el paso a la mafia fujimorista, Nicolás. Y de esa decisión no nos arrepentimos ni nos vamos a arrepentir. Vamos ahora a nuestra secuencia Se Busca Presidente. En Exitosa Se Busca Presidente. Y el día de hoy estamos conectados vía Zoom con Verónica Mendoza, que se encuentra en el Cusco. Ella es, como ustedes ya la conocen, no necesita presentación, es lideresa y militante del partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, que acaba de confirmar Exitosa. Su inscripción. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un saludo desde el Cusco, que tiene en estos momentos un cielo azul y un sol radiante. Les mando ahí un pedacito de cielo azul a quienes están en Lima. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y muchas gracias por la invitación a tu programa. Verónica, ¿cuál es es decir, la izquierda está puesta en una situación muy complicada después de lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo? ¿Cuál es el balance? Ustedes parten de hacer una autocrítica sobre lo que ha sido el papel de la izquierda en el año 2021 y para adelante. Es más, otras oportunidades hemos hablado sobre la responsabilidad de la izquierda al endosarle sus votos a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen del rol de la izquierda en estos años? Nicolás, como tú bien lo señalas, es algo de lo que hemos hablado en muchas oportunidades y no me voy a remitir a toda la historia porque nos pasaríamos el programa entero, pero sí, por ejemplo, aludir al último proceso electoral en el 2021, donde tú recordarás, primero competimos, ¿no es cierto?, en la primera vuelta, y en la segunda vuelta tuvimos que elegir entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y nosotros decidimos apoyar la candidatura de Pedro Castillo para frenarle el paso a la mafia fujimorista, Nicolás. Y de esa decisión no nos arrepentimos ni nos vamos a arrepentir, ¿no? De ninguna manera, porque sin lugar a dudas, a pesar de todo lo visto y viendo lo que estamos viendo ahora, creo que la historia ha demostrado que la peor amenaza era y sigue siendo el fujimorismo y ahora toda esta coalición mafiosa, ¿no?, que se ha agrupado alrededor de él. Así que nuestra principal autocrítica viene en el sentido de que tenemos que construir partidos sólidos, ¿no?, organizaciones consistentes, y en ese camino vamos como Nuevo Perú. Por eso podemos anunciar ahora que hemos logrado nuestro reconocimiento legal, nuestra inscripción formal, ¿no? Y queremos compartir esta noticia con todos quienes nos están escuchando. No sin dejar de recordar, Nicolás, que un partido no lo hace un reconocimiento del jurado, ¿no? Porque como tú seguramente has comentado en tu programa, ya tenemos 30 partidos, otros 20 más, ¿no?, en camino, pero el Nuevo Perú tiene militancia. El Nuevo Perú tiene bases, el Nuevo Perú tiene historia de lucha en las calles, en las instituciones, con la gente, y tiene tradición, Nicolás. Nosotros no aparecemos de la noche a la mañana, somos herederos, herederas, ¿no?, de quienes lucharon y abrieron camino antes que nosotros, como Pedro Wilca, como María Elena Moyano, como Daniel Estrada, como Javier Díez-Canseco, y tenemos que dejar en alto ese legado. Ahora, pero ¿cuál es el balance del gobierno de Pedro Castillo? Tú dices, nosotros, o sea, tú dices que ustedes decidieron jugarse por la opción de Pedro Castillo para detener a lo que tú denominas la mafia fujimorista, ¿no es cierto? Pero el gobierno fue catastrófico, Verónica. Es decir, los niveles de ineficiencia, incluso de corrupción. Yo citaba solamente el caso de la URI, era vergonzoso. Cada semana un nuevo postor que en el camino yo de mi casa a la radio descubría que era tramposo el proveedor que había ganado, simplemente revisando la historial en el internet de la empresa proveedora. Y eso se repetía sistemáticamente en todo el aparato del Estado. Fue un desmadre de corrupción, Verónica. A ver, vamos por partes, Nicolás. Primero quiero recordar que efectivamente nosotros apoyamos la campaña de segunda vuelta y participamos, ¿no?, en 2 ministerios puntualmente durante los 6 primeros meses
del gobierno del expresidente Castillo, ¿no? Y creo, modestamente, que cumplimos un buen papel, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, de la economía. Fue gracias a la gestión de Pedro Frank en el Ministerio de Economía y Finanzas que se pudo reactivar la economía, que se apoyó decididamente a las familias que estaban duramente afectadas por la pandemia, que se dio el financiamiento necesario para el sector salud, para terminar la vacunación, para recuperar el sector salud que estaba medio dormido, en fin, ¿no? Eso fue durante los 6 primeros meses, Nicolás. Y es cierto, luego nosotros hemos sido muy críticos con temas como los que tú acabas de señalar, pero perdóname, Nicolás, o sea, para ineficiente este gobierno, Nicolás. Es con este gobierno, ¿no es cierto?, que estamos en un nivel de caos y de incertidumbre como nunca antes lo habíamos visto, ¿no es cierto? Habíamos empezado a recuperarnos de la situación de pobreza post-pandemia, pero con este gobierno hemos vuelto a caer, ¿no? Ya no estamos en 20% de pobreza como teníamos antes de la pandemia, sino en 30% de pobres en el Perú. 30% que estamos en situación de vulnerabilidad, que ahorita tenemos una platita en el bolsillo, pero que mañana más tarde nos enfermamos, tenemos un accidente, nos botan de la chamba y otra vez nos vamos para el suelo. Ni qué decir de la inseguridad ciudadana, Nicolás, con este gobierno que no ata ni desata, excepto, claro, cuando se trata de los hermanos de Rolex de la señora Dina, ¿no es cierto? Para ellos sí, billete contante y sonante, pero para los demás fritos, ¿no? Que vean cómo la hacen. Entonces, pero ¿qué? Sí, Nicolás, pero nadie le gana, me parece, a este gobierno ya, que además de ser ineficiente, lo más grave, perdóname, Nicolás, porque esto hay que decirlo, perdóname, asesino, gobierno asesino que carga sobre sus hombros, en su historial, 49 peruanas y peruanos asesinados por el Estado, por las fuerzas del orden, y por eso nosotros respaldamos la movilización que están convocando los familiares de las víctimas de la represión para este 28 de julio, para exigir justicia, además de la movilización que convocan las organizaciones sociales y sindicales para este viernes 19 de julio. Ahora, sin embargo, Dina Boluarte, a quien tú estás criticando de una manera muy severa, fue puesta en el gobierno con el mismo voto que ascendió Pedro Castillo a la presidencia de la República. Es decir, fue gracias también al voto de ustedes que Dina Boluarte está donde está. O sea, ¿cómo definirías tú lo que ha pasado con Dina Boluarte? Nosotros votamos por un programa de cambio. Ese fue el sentido de nuestro voto y nuestro acuerdo también con el entonces presidente Pedro Castillo. La señora Dina Boluarte, lo que le correspondía era convocar elecciones generales adelantadas, ¿no es cierto? Y nosotros reclamamos inclusive que se convocara un referéndum para consultar al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Ella fue la que traicionó ese mandato y esa exigencia popular para terminar convirtiéndose en títere de la señora Fujimori, en títere de esta coalición mafiosa. Lamentablemente ella fue la que traicionó. Hoy gobiernan, Nicolás, no la izquierda, no la señora Boluarte, gobiernan quienes perdieron las elecciones, gobierna la señora Fujimori tras bambalinas, eso está clarísimo, lo dicen las encuestas, y además, tanto así, Nicolás, que han manoseado, perdóname la expresión, pero es que no encuentro otra, inclusive la Constitución, ¿no es cierto?, han modificado más de 60 artículos para que sea el Congreso el que tenga la sartén por el mango, el que lleve la batuta. La señora Boluarte lo único que hace es decir amén, ¿no es cierto?, y firmar lo que el Congreso le manda. Esa es la situación en la que estamos. Por eso la gente, con justa razón y con buen criterio, dice, esta democracia ya no es democracia, porque gobiernan quienes perdieron las elecciones, claro, pero además... Pero gobiernan los que perdieron las elecciones, Verónica, discúlpame. Derechos, nos reprimen y nos Verónica, matan. pero gobiernan del brazo, pero gobiernan del brazo con Perú Libre. El señor Valdemar Cerrón es parte de la mesa directiva sin asco con sus enemigos hace unos meses. Y el señor Vladimir Cerrón sospechosamente no puede ser detenido, pues, ¿no? Y hasta donde entiendo, bueno, participa en las negociaciones y en las decisiones de cómo va a ser la mesa directiva o a quién se nombra en las más importantes entidades del Estado. Es decir, esto no es un gobierno solo de Keiko. Sin Perú Libre, no sé si sería posible.
Totalmente de acuerdo, Nicolás. Hay un fujicerronismo campante también, pero que por eso responda Perú Libre. Respondan los hermanos Cerrón, ¿no es cierto?, con quienes nosotros hemos deslindado hace rato y a quienes más bien nos atacan a nosotros permanentemente porque sienten que somos su principal enemigo, sobre todo ahora que andan, como bien dices tú, de la mano de la señora Fujimori y de la señora Boluarte. Pero es importante, Nicolás, sobre todo en este contexto de profunda crisis política, donde con justa razón hay desconfianza, hay hartazgo, hay asco muchas veces de lo que vemos en política, poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Hablar bien, con claridad, quién es quién y quién hace qué. Nosotros asumiremos nuestras responsabilidades como Nuevo Perú, y lo hemos hecho, y hemos hecho nuestra autocrítica, y estamos buscando mejorar y superarnos. Que Perú Libre responda por lo que hace Perú Libre, que la señora Boluarte responda por lo que hace la señora Boluarte, para que la gente entienda, Nicolás, que en política sí habemos personas que quizás podemos cometer errores, pero hacemos las cosas con convicción por el Perú y que sí vale la pena hacer política, entrar a la cancha, porque si no, le dejamos la cancha libre a los mafiosos, Nicolás, y eso no lo podemos permitir. Por eso nuestro llamado como Nuevo Perú a hacer política, sobre todo a los jóvenes, a quienes estos mafiosos le pretenden robar el futuro. Nuestro llamado a movilizarnos el 19 de julio, el 28 de julio, para frenar, Nicolás, este fraude adelantado que pretende perpetrar la coalición mafiosa. Porque, ojo, hay quienes están creyendo que todo se va a resolver el 2026, ¿no? Esperan las elecciones, salen un montón de candidaturas, pero si permitimos que sigan avanzando como lo están haciendo en el Congreso, no habrá elecciones libres el 2026. Serán elecciones amañadas, fraudulentas, que nosotros no podemos convalidar. Por eso la lucha es ahora. En 2026 Verónica, puede ser demasiado tarde, Nicolás. Este es el momento Verónica, de luchar. Keiko Fujimori ha ratificado algo que la verdad ya se había anunciado acá en este espacio semanas atrás por boca de Elio Riera, el abogado de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori pretende ser candidato a la presidencia. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, primero, Nicolás, yo creo que hay que felicitar a la señora K, ¿no? Porque demuestra que es una excelente alumna de su tío Vladi, ¿no? Y que aprendió muy bien cómo hacer psicosociales y cortinas de humo, porque eso es este anuncio, Nicolás, que se da justo en medio del juicio a la señora K, ¿no es cierto?, por lavado de dinero, ¿no?, por haber recibido 17 milloncitos de dólares en maletines, costales, no sé cómo los habrá recibido, y lo que quiere es distraer la atención de este juicio para que estemos hablando de otro tema, porque se sabe muy bien, Nicolás, que el señor Fujimori no puede postular. Él ha sido condenado por ladrón, por asesino, está procesado por esterilizar a miles de mujeres campesinas, y una postulación suya no solamente sería inmoral, que ya es bastante, sino que sería inconstitucional. Yo le pido a las familias, a la gente que nos esté escuchando, si tienen en casa una constitución, lean el artículo 34A, que dice clarito, un sentenciado no puede postular. Pero lo bueno de todo esto, Nicolás, y con esto termino, porque algo bueno resulta de esto, es que la propia señora K ha terminado confirmando que el indulto fue un indulto trucho, fraudulento, ¿no es cierto? Ellos dijeron, Fujimori está enfermo, terminal, pobrecito, no puede ni siquiera aguantar la cárcel dorada que tenía, ¿no? Tremendo depa de lujo, entonces hay que indultarlo. Y ahora lo vemos feliz, campante, ¿no? Sano, fuerte, pretendiendo incluso postular a la presidencia. Lo que corresponde, Nicolás, ante la puesta en evidencia de que este es un indulto trucho, es que el señor Fujimori vuelva a la cárcel. Eso le corresponde mandar, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional, porque además tenemos antecedentes de esto, ¿no? Tú recordarás cuando Alan García indultó a Crucillat y luego vimos a Crucillat feliz paseándose en el centro comercial. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Indulto trucho, vuelva señor a la cárcel. Lo mismo correspondería. Pero ahí, ayer hablé de esto mismo con Elio Riera, es decir, yo tenía una relación muy particular con el señor Crucillat, que entre otras cosas, aparte de dueño en un momento de Canal 4, es mi suegro. Conozco el caso y no fue indulto trucho. El informe médico que sustentó el indulto, luego de una investigación, se confirmó como verdadero y el señor murió de las patologías que se señalaron en ese informe por el cual se le dio el indulto.
Es decir, que ahí hubo otra cosa, Verónica, tendrías que informarte. Ahí lo que estaba en juego era Canal 4. Y no si el indulto era justo o no. Razón, hubo una Nicolás, investigación y se acreditó, que era falsa la información. Es decir, era falso. Sí, pues, pero Verónica, en ese caso fue falso. O sea, no es un buen ejemplo, porque el argumento de que la información médica que se había dado era falsa se cayó cuando se hizo la investigación y se acreditó que todo lo que se decía en ese informe médico era verdadero. Ahí no hubo mentira de ningún tipo, ¿no? Pero en fin. Ahora, a ver, Nicolás, pero vayamos a lo que... Pero si es así, entonces, con mayor razón, porque en el caso de Fujimori no hay un expediente médico, ¿no es cierto? No hay una confirmación formal, científica de su situación, de que su situación de salud, su situación de salud ameritaba un indulto. Sabemos que esto ha sido resultado, ¿no es cierto?, de pactos bajo la mesa, de negociaciones, de pactos de impunidad. Con mayor razón, entonces, en el contraste de los dos ejemplos, el señor Fujimori lo que corresponde es que vuelva a la cárcel, ¿no? Pero, insisto, no perdamos de vista que el principal objetivo del fujimorismo con este asunto es distraer, ¿no?, del proceso judicial contra la señora K. Eso es lo que quieren, que hablemos de una candidatura que no va a ocurrir para que no hablemos de los procesos que se están siguiendo contra la señora Fujimori. Verónica, usted es Roberto Sánchez, que es de una de las facciones de izquierda, digamos, expresó sus intenciones de hacer una alianza con Antauro Humala, pero Antauro Humala ha desmentido que esto vaya a ocurrir. Pero ¿ustedes están en contacto con Antauro Humala? ¿Han pensado en la posibilidad de una alianza con él? A ver, Nicolás, yo te voy a contar. Mientras estábamos haciendo nuestro proceso de inscripción, luego de superar todas las exigencias del jurado, OMPE, RENIEC, nos interpusieron una tacha fraudulenta, bamba, con mentiras. ¿Sabes quién la interpuso? Para frenar nuestra inscripción, Antauro, sí. Ese señor que se hace el macho, el valiente, ¿no es cierto? En lugar de pretender, ¿no?, como corresponde, ganarse en la cancha con su trabajo el reconocimiento de la gente, quería con una leguleyada anular nuestra inscripción. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque él concibe que si... de sus dirigentes a interponer esta tacha. Entonces, pero ¿cuál era la intención, Verónica? Sacarte de carrera. No se puede ir ni a la esquina, ¿no? Porque bien valiente la boca para afuera, pero luego serruchando, boicoteando, ¿no?, a quienes sí queremos un cambio de verdad. Ahora, pero eso, ¿cuál era la intención? Sacarte de carrera porque ¿qué concibe? Que tu electorado, tú tuviste ¿cuánto? 1.400.000 votos, me parece, en la última elección, ¿no es cierto? El 2021. ¿No? Es decir, ¿qué pretendía con eso? Al eliminarte de la carrera, aparecer él como opción ante tus electores. Sinceramente no sabía que había sido Antauro Humala el que había presentado la tacha. Podrás preguntárselo tú, ha sido uno de los dirigentes, ¿no?, formalmente inscrito en su partido, que ha andado de la mano con él, que ha sido uno de los promotores de la campaña, ¿no?, por su liberación. Entonces, eso para nosotros es la confirmación de que fue enviado por el señor Antauro. Pero además, Nicolás, yo ya conozco a la gente de su estilo, ¿no? Como estos señores que se la dan de machitos, de valientes, que vociferan, que se ponen bravos delante de la gente, pero que luego, Nicolás, ante los poderosos, arrugan, se arrodillan, ¿no es cierto? El mismo estilo del señor Cerrón, que es revolucionario, ¿no es cierto?, combativo y valiente, la boca para afuera, pero luego pacta bajo la mesa, bueno, ahora ya sobre la mesa, porque ni vergüenza tiene, ¿no?, con la señora K y con la señora Boluarte. Así que yo creo, Nicolás, que la gente se va a ir dando cuenta finalmente, poco a poco, quiénes son pues puro floro, ¿no es cierto?, y quiénes sí queremos un cambio de verdad, y estamos dispuestos a trabajar, a luchar, a organizarnos para conseguirlo. Ahora, van a promover, o sea, una de las tragedias nacionales es la enorme dispersión, ¿no? Hay 31 partidos inscritos porque ayer se registró al partido Obras de Ricardo Belmo. Se calcula que por lo menos de los 20 o 19 que están en proceso, por lo menos 10 podrían alcanzar la inscripción, incluyendo el partido que encabeza Duberlí Rodríguez, que sería otro partido de izquierda. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esa dispersión? ¿Van a promover una alianza? ¿Y con quién? Si fuera así. A ver, Nicolás, primero, no, dos cosas, ¿no? Uno, hay partidos y partidos, ¿no es cierto? Hay vientres de alquiler, hay, ¿cómo se dice?, franquicias, ¿no? El Nuevo Perú es un partido, insisto, con militancia, con historia y con propuesta, para empezar. Lo segundo, sí, definitivamente
frente a una coalición mafiosa que reprime, que mata, que está destruyendo la economía nacional, que está promoviendo la delincuencia, porque eso es lo que hace, la promueve, no la combate, con estas leyes que aprueban en el Congreso para que no se pueda allanar, ¿no es cierto?, a los criminales. Lo que corresponde es una gran coalición. Mi reparo, Nicolás, es que no podemos esperar al 2026 para hacer un frente solamente electoral. La unidad tiene que darse ahora en las calles, 19 de julio, 28 de julio, para frenar a esta mafia, que si no, va a seguir manoseando la Constitución para atornillarse aún más, va a preparar un fraude el 2026 para que quienes queremos un cambio no podamos participar o finalmente ellos designen a dedo a los a quienes quieren que gobiernen, ¿no es cierto? O algún títere de turno. Entonces, Verónica, la unidad tiene que ser ahora. Y sí estamos dialogando, Nicolás, para responder a tu pregunta, con todas las fuerzas políticas, sociales, democráticas, progresistas que queremos un cambio, incluso con aquellas con quienes tenemos diferencias políticas, programáticas, pero que sí comparten con nosotros la idea de que hoy tenemos que frenar a la mafia, tenemos que frenar a la dictadura, tenemos que defender y recuperar nuestra patria. Verónica, tengo una pregunta, te rogaría que te mantengas conectada para podértela hacer tras la pausa y que es muy simple, te la adelanto. Ustedes dicen, hay que hacer una asamblea constituyente. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que debería decir esa constitución? Porque una cosa es que se convoque al evento y otra cosa es de qué contenido se va a llenar ese evento o ese debate. Y esa es la pregunta que quisiera que nos respondas tras la pausa, por favor. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en nuestra secuencia Se Busca Presidente o Presidenta. Estamos conectados vía Zoom desde Cusco con Verónica Mendoza del partido Nuevo Perú. Por el buen vivir, le han agregado ustedes, ¿no es cierto, Verónica? La pregunta que te hacía es, la izquierda está reclamando desde hace años una nueva constitución. Es cierto que, digamos, la derecha, por hacer esa separación con esos conceptos, ha realizado su propia asamblea constituyente, ¿no es cierto? Han cambiado media constitución. Pero, ¿qué es lo que ustedes pretenden? O sea, ¿qué se debe cambiar del contenido de la Constitución en esa asamblea constituyente que ustedes proponen? Sí, Nicolás, antes de entrar al contenido, quiero subrayar lo que tú mismo acabas de señalar, ¿no? Porque nos dicen a quienes planteamos una nueva Constitución que la Constitución es sacrosanta, que no se puede tocar, que si se le toca un artículo se va a generar caos y incertidumbre y no sé qué más. Y resulta que este Congreso mafioso está actuando, como tú bien lo has dicho, como una asamblea constituyente de facto, pero autoritaria, a espaldas del pueblo, y ya ha modificado más de 60 artículos de la Constitución y quiere modificar por lo menos unos 20 más, ya está en curso, en debate en varias comisiones en el Congreso, ¿no? Y todo eso para atornillarse en el poder, para asegurarse su impunidad y sus negociazos. Entonces la pregunta ya no es si es necesaria o no una nueva constitución, sino si queremos que la siga haciendo la nueva constitución este Congreso mafioso, esta coalición mafiosa, o si queremos una nueva constitución hecha por el pueblo, debatida democráticamente en todas las regiones del país. Eso es lo que nosotros planteamos, una constitución hecha en democracia y hecha por la democracia, por el pueblo, ¿no es cierto? Y por eso planteamos primero que se consulte al pueblo peruano en un referéndum si quiere o no una nueva constitución y luego se abra un gran debate y diálogo nacional para reformar varios aspectos. Exitosa. Te voy a dar solamente un par de ejemplos porque imagino que el tiempo no nos dará para más, ¿no es cierto? Esta bendita constitución tiene, o maldita constitución, tiene amarrado, ¿no?, de manos y pies al Estado, arrinconándolo a un rol subsidiario. Estado, tú no te metas, ¿no es cierto? El mercado lo va a resolver todo mágicamente. Y mira cómo está resolviendo el mercado las cosas, ¿no es cierto? Que te lo digan los pequeños agricultores que no pueden acceder a un crédito bancario porque es impagable. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe que el Estado pueda tener una verdadera y buena banca de fomento agrario, ¿no?, que le dé crédito barato o a tasa cero a los pequeños productores, pequeños emprendedores, MIPES, para que puedan emprender sus negocios.
porque dice la Constitución, Estado, tú no te metas, ¿no es cierto? Lo va a resolver el mercado. O sea, los 4 grandes bancos, ¿no? Que tienen un oligopolio en el mercado financiero y que ponen los intereses que les da la gana y las comisiones que les da la gana. Entonces, ese es el tipo de cosas que tiene que cambiarse para que el Estado pueda tener un rol más activo en promover la economía, el desarrollo nacional, acompañar, ¿no?, a los pequeños productores, por poner un ejemplo. Un segundo ejemplito, y con eso termino. Tú decías que nuestro partido ahora se llama Nuevo Perú por el buen vivir. Y lo planteamos así porque estamos muy conscientes de que una de las principales amenazas o problemas que tenemos hoy en el mundo y en el país es la crisis climática. Nuestros nevados se están derritiendo, Nicolás, nos estamos quedando sin agua en varias regiones y localidades del país. Tenemos que cuidar el agua, la naturaleza, tenemos que cuidar el buen vivir. La actual Constitución no habla, no reconoce, no menciona la crisis climática, el calentamiento global, no, porque claro, como se hizo hace 30 años, esa no era una preocupación necesariamente ni del Estado ni de la sociedad, pero la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, y la Constitución también tiene que cambiar acorde a nuestras necesidades. Entonces, ese es el debate que proponemos, Nicolás, y aprovecho aquí para anunciar que desde el Nuevo Perú, en los meses siguientes, nos vamos a abocar, ¿no?, a frenar esta coalición mafiosa, pero también a abrir este debate. Como bien planteas tú, tenemos que empezar a discutir qué cosa queremos cambiar de la Constitución. Y esa discusión no puede ser pues arriba nomás, ¿no es cierto?, sino abajo, con la gente, en las comunidades, en las universidades, en los barrios. Y ese es nuestro compromiso, ¿no?, como Nuevo Perú, de impulsar este diálogo con propuestas y con escucha, sobre todo, a lo que demanda la gente. Pero ustedes son conscientes que somos un país, como lo ha probado las últimas elecciones, profundamente dividido. Y la idea de una Constitución no es el espacio, como me da la impresión, lo concibe gente como Cerrón, donde tú le vas a imponer al resto de la sociedad tu ideología y tus puntos de vista, ¿no? Sino que una Constitución debería ser un espacio que no solo represente a la sociedad, sino que la represente de manera real en sus objetivos comunes y en las reglas de juego que todos aceptamos como válidas para organizar nuestra vida ciudadana. Es decir, tiene que ser, la Constitución tiene que expresar lo que nos une, no lo que nos separa. O sea, eso es... Totalmente, Nicolás. En eso estamos de acuerdo. Por eso lo que nosotros planteamos no es imponer una Constitución mañana a nuestro gusto y antojo, no, sino abrir un diálogo, un debate nacional. Y ahí nos iremos escuchando, y estoy segura, Nicolás, que nos iremos comprendiendo y nos iremos dando cuenta que en realidad es mucho más lo que nos une como peruanas y peruanos que lo que nos divide, sino que ahorita hay tanto ruido, ¿no es cierto?, en la clase política, tanta trafa desde las mafias que, claro, nos espanta, nos aleja, nos asquea, pero la política, Nicolás, es lo que tú has dicho: trabajar para el bien común, para el buen vivir, es solidaridad, es amor por la patria, es amor por nuestras familias. Y yo sé que si hablamos de eso, si buscamos lo que nos une, vamos a encontrar puntos de consenso y vamos a poder escribir esta nueva Constitución, escribir estos nuevos consensos. Va a tomar su tiempito, ¿ah? Yo no soy de las que dice, ya mañana, no. Hay que abrir el debate, además tiene que ser en todo el Perú, y eso toma pues su tiempo. Nuestro territorio es amplio, complejo, ¿no es cierto?, nuestras realidades son diversas, pero hay que hacerlo, porque si no, lo otro es aceptar, ¿no es cierto?, con la cabeza agacha, esta Constitución delincuencial, ya no solo porque se impuso con un golpe en el 92-93, sino porque la actual mafia la está mejorando, entre comillas, a su antojo para su impunidad y sus negociazos. Entonces, eso no lo podemos aceptar, Nicolás. Verónica, tenemos que escribir una Constitución hecha por el pueblo en democracia. Verónica, no voy a ser antipático esta vez, porque siempre que te entrevisto te pregunto si tu letra está en las agendas de Nadine. Esta vez no te voy a preguntar esa pregunta antipática. Porque no, yo no tengo problema, Nicolás, yo respondo siempre todas las me contestas preguntas. lo mismo. La pregunta ahora es, eres precandidata, ¿no es cierto? O sea, ¿tú pretendes volver Nicolás, a participar? No, Nicolás, ¿quién va a ser? Quiero aprovechar la oportunidad para dejar en claro, yo no soy candidata, y te quiero explicar por qué, Nicolás. Primero, en el Nuevo Perú no hay dueños ni candidatos naturales. Las candidaturas se definen democráticamente en función del trabajo, en función del contexto político, y además en este contexto nosotros estamos planteando una amplia coalición democrática para frenar a la mafia, ¿no es cierto? Y será en el marco de esa amplia coalición democrática que definiremos las candidaturas. Pero un ratito, Nicolás,
como te decía hace un rato, si dejamos que la mafia siga avanzando, no habrá elecciones libres el 2026. Entonces, antes de lanzar candidaturas, que felicito a quienes lo han hecho, está muy bien, pero antes de lanzar candidaturas creo yo que hay que trabajar, luchar para frenar a la mafia y construir esta coalición democrática. Verónica Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que tengas un buen día. Saludos a todas las familias del Perú. Terminamos nuestra secuencia Se Busca Presidente o Presidenta por el día de hoy. En Exitosa Se Busca Presidente.